Bienvenidos al rincón donde los mitos respiran. Soy la narradora Multiversos y hoy escucharemos el silencio de Fangorn. Todos conocen las guerras de los hombres, pero pocos comprenden el dolor de los pastores de árboles, un pueblo que se desvanece tras la pérdida de las Sent mujeres. Esta es la historia de Bárbol, un viaje desde el despertar de la vida hasta el último susurro de la consciencia. Silenciad vuestros pensamientos, el bosque tiene algo que contarnos. Hubo un tiempo en que el mundo era una alfombra interminable de hojas y sombras, una era en la que las piedras aún no habían aprendido a ser mudas. Antes de que el sol y la luna surcaran los cielos, la bala Yavanna, la dadora de frutos, temió por sus creaciones. Sabía que los hijos que estaban por venir, enanos y hombres, no tendrían en sus corazones el mismo amor por lo que crece que por lo que se construye. Temía que sus bosques fueran talados sin piedad. Fue entonces cuando, tras una súplica al Padre de todo, los espíritus de los seres divinos descendieron a Arda para habitar en los árboles. Así despertaron los Ents. Bárbol, a quien los elfos llamarían Fangorn, fue uno de los tres primeros. No nació de una semilla, sino de un deseo de protección. En aquellas primeras edades, los Ents no eran seres lentos o de pensamientos espesos, eran los pastores de árboles, altos como torres, con piel de corteza y barbas de ramas finas, capaces de cruzar los bosques con zancadas que hacían temblar la tierra. Los elfos, los primeros en caminar por la Tierra Media, les entregaron el regalo más preciado, el lenguaje. Les enseñaron a hablar y los Ents, que siempre habían tenido el corazón lleno de sonidos, el crujir de la madera, el susurro del viento, el goteo del agua, descubrieron que podían poner nombre a todo lo que amaban. En esos días de juventud, Bárbol caminaba por regiones que hoy solo son nombres en mapas olvidados. El mundo era verde de mar a mar. Morgoth, el primer enemigo, ya extendía su sombra desde el norte, y Bárbol vio cómo las primeras hachas de hierro y el fuego negro del odio herían la tierra. Fangorn era joven, y su voz, que siglos después sería un trueno pausado, resonaba con la fuerza de un roble que acaba de descubrir que puede alcanzar las nubes. Era la primavera de la existencia, una mañana eterna donde cada hoja era sagrada y cada paso de Bárbol era una promesa de que el bosque nunca estaría indefenso.
El alma de los Ents nunca estuvo completa sin las Ent mujeres. Ellas eran la otra mitad de la canción, el contrapunto necesario para que la armonía de la naturaleza no se perdiera en el salvajismo. Mientras Bárbol y los suyos amaban los bosques profundos, las montañas escarpadas y dejar que los árboles crecieran según su propio capricho, las Ent mujeres amaban el orden, la belleza del brote que nace donde es esperado y la magia de la tierra trabajada. Ellas no eran pastoras de árboles, sino maestras de la agricultura. Enseñaron a los hombres cómo sembrar el grano y cómo cuidar de los huertos, y bajo sus manos los campos de la Tierra Media florecían con una generosidad divina. Existía entre ambos un equilibrio sagrado, una paz que se mantenía a través de un canto único. Cuando los Ents regresaban de sus largas patrullas por las espesuras, el canto de las Ent mujeres los recibía con una serenidad que calmaba su espíritu inquieto. Era una música que olía a tierra húmeda y a flores frescas, un sonido que les recordaba que la vida no era solo protección y vigilancia, sino también cuidado y cosecha. Mientras ese canto existió, el corazón de Bárbol fue un remanso de paz. Los Ents no conocían la melancolía, pues el ciclo de la vida estaba cerrado y los Entings, los pequeños niños Ent, jugaban entre las raíces de sus padres, asegurando que el bosque siempre tendría guardianes. Pero la guerra y el tiempo son enemigos crueles del orden. Durante la Segunda Edad, las Ent mujeres cruzaron el gran río Anduin para establecer sus jardines en las tierras de Pardo, buscando espacios abiertos donde la luz del sol fuera más directa. Los Ents las visitaban, pero nunca se quedaron. Su hogar eran las sombras de Fangorn. El desequilibrio comenzó como una distancia física, pero terminó en una herida eterna. Cuando Sauron, el sucesor de Morgoth, desató sus guerras de fuego para arrasar las tierras de sus enemigos, los hermosos jardines de las Ent mujeres fueron convertidos en cenizas y desiertos de sal. Cuando Bárbol y sus hermanos cruzaron el río para buscarlas, no encontraron rastro de ellas, solo tierra quemada y el silencio más absoluto. El canto que los mantenía serenos se apagó para siempre. Desde ese día, los Ent se convirtieron en un pueblo errante en su propio hogar, buscadores de una melodía perdida, condenados a envejecer sin descendencia, sintiendo cómo el mundo se volvía cada vez más ruidoso y ellos, poco a poco, más silenciosos. Con el paso de los siglos, el aislamiento de Fangorn solo era interrumpido por los Istari, los magos enviados desde el oeste. Bárbol, que medía el tiempo por el crecimiento de los anillos en el tronco y no por los años de los hombres, llegó a conocerlos bien. El primero fue Radagast el Pardo, a quien Bárbol siempre consideró un buen vecino. Radagast no buscaba poder ni secretos, se conformaba con escuchar el pulso de la savia y hablar con las criaturas que habitaban bajo el dosel de hojas. Entre el Ent y el mago pardo existía un respeto mudo,
una alianza de quienes comprenden que la naturaleza no es algo que deba ser dominado, sino amado. Radagast era un espíritu afín, alguien que compartía el pesar por la pérdida de las Ent mujeres, aunque tampoco él sabía dónde se habían ocultado. Muy distinta fue su relación con Curunir, aquel a quien los hombres llamaban Saruman. En los días en que el mago blanco se asentó en Isengard, Bárbol lo recibió con la cortesía de los antiguos. Saruman solía caminar por los senderos de Fangorn, y Bárbol, en su generosidad, le contaba historias de tiempos remotos, de la juventud del mundo y de los secretos que solo los árboles conocen. Sin embargo, con el tiempo, Elend notó un cambio amargo. Saruman escuchaba, pero no para aprender, sino para extraer información que pudiera usar en sus propios planes. El mago se volvió altivo y distante, dejó de caminar por el bosque y se encerró en su torre de hierro. Bárbol, con su paciencia de roble, tardó en comprender la profundidad de la traición, hasta que el viento empezó a traer el olor del humo y el sonido metálico de las hachas que devoraban las lindes de su reino. Fue con Gandalf, el mago gris, con quien Bárbol forjó el vínculo más profundo. Gandalf era el único de los sabios que realmente entendía que el tiempo de los Ents se estaba agotando y que su memoria era el último tesoro de una era olvidada. No los trataba como herramientas, sino como iguales, como seres que habían visto nacer el mundo. Gandalf comprendía que el pesar de Bárbol no era solo por la ausencia de las Ent mujeres, sino por la lenta arborización de su pueblo. Le dolía ver cómo sus hermanos se quedaban dormidos, volviéndose árboles de pensamientos espesos y raíces inmóviles. Gandalf era la chispa que mantenía a Bárbol conectado con los asuntos del mundo exterior, el único que podía convencer al pastor de que, aunque su raza estuviera destinada al olvido, su última intervención aún podría cambiar el destino de la Tierra Media. La paciencia de un Ent es legendaria, pero no infinita. Durante años, Bárbol observó cómo la sombra de Isengard crecía y se volvía negra. Saruman, el que una vez fue su interlocutor, había sucumbido a la ambición de las máquinas y el fuego. El bosque de Fangorn, que una vez fue vasto como un océano, estaba siendo herido en sus costados. Los orcos, con su desprecio innato por lo que crece, talaban árboles antiguos por puro capricho, dejando que los troncos se pudrieran o alimentaran las forjas de la guerra. Bárbol sentía cada hachazo como un corte en su propia piel. El equilibrio se había roto de forma definitiva. El amigo se había convertido en un verdugo que no solo mataba la madera, sino que insultaba la memoria de Yavanna. La llegada de los pequeños hobbits, Merry y Pippin, fue el catalizador que despertó la furia contenida durante milenios. Bárbol convocó la Cámara de los Ents. Fue un proceso lento, pues no se puede decir nada en la lengua de los Ents que no merezca mucho tiempo para ser dicho, pero tras 3 días de deliberación, el veredicto fue unánime. La injusticia de Saruman no podía quedar sin respuesta. Bárbol se dio cuenta de que el mundo ya no tenía espacio para los que se quedan sentados mirando crecer el musgo.
vamos a nuestra perdición, dijo con una melancolía que resonó como el crujir de un glaciar, pero será una marcha digna de ser recordada. Lo que siguió fue la última marcha de los Ents. No era el desfile ordenado de un ejército, sino una inundación de naturaleza indomable. Los Ents avanzaron hacia Isengard con una fuerza que ninguna muralla de piedra podía resistir. Con sus manos de rama y raíz, derribaron las puertas de hierro y aplastaron las máquinas de guerra que Saruman tanto amaba. La furia de Bárbol era la furia de la tierra misma reclamando lo que le pertenecía. Inundaron el valle, ahogando los fuegos de las forjas y convirtiendo la fortaleza del mago en un lago de aguas estancadas. Fue una victoria absoluta, pero para Bárbol fue una victoria teñida de ceniza. Sabía que esta explosión de fuerza era el último suspiro de su raza. Habían salvado el mundo de los hombres, pero no habían encontrado a sus mujeres, ni habían detenido su propio ocaso. Al final de la batalla, entre los restos de Isengard, Bárbol se quedó mirando las aguas, sintiendo que el peso de los siglos empezaba, por fin, a vencer sus cansadas piernas de madera. Tras la caída definitiva de Sauron y la coronación del rey Elessar, la paz regresó a la Tierra Media, pero para los Ents fue una paz de cementerio. Aragorn, en su gratitud, otorgó a Bárbol todas las tierras que los Ents pudieran desear, permitiéndoles expandir Fangorn hacia el oeste, hacia las tierras que una vez habitaron las Ent mujeres. Sin embargo, el regalo llegaba demasiado tarde. Bárbol, el más anciano de los seres que caminaban bajo el sol, sabía que el mundo de los hombres no tenía lugar para el tiempo de los árboles. La magia se desvanecía y con la partida de los elfos y los magos hacia los puertos grises, el espíritu que animaba la corteza de los Ents empezó a languidecer de forma irremediable. Bárbol se despidió de sus amigos con una cortesía que dolía. Al ver partir a Gandalf y a los hobbits, sus palabras fueron una elegía. Es probable que no volvamos a vernos. No era una suposición, era una certeza grabada en sus anillos de crecimiento. Los años que siguieron a la victoria fueron siglos de una soledad espesa. Uno a uno, los pocos Ents que quedaban dejaron de hablar. Primero se volvieron reservados, luego silenciosos, y finalmente sus pies se negaron a levantarse de la tierra. Bárbol los veía convertirse en arbóreos, perdiendo la mirada en sus ojos y sustituyéndola por la mirada vacía de la madera. Él, el guardián, se quedó como el último centinela, recorriendo pasillos de hojas que ya nadie más protegía. Sus paseos se hicieron cada vez más cortos. La voluntad de mover sus enormes extremidades requería ahora un esfuerzo que duraba días. La melancolía por las Ent mujeres, que durante milenios fue un fuego que lo mantenía activo, se convirtió en una ceniza fría. Bárbol empezó a comprender que su búsqueda había terminado no porque las hubiera encontrado, sino porque ya no recordaba por qué las buscaba. El lenguaje de los elfos empezó a escaparse de su memoria.
Las palabras hermosas y largas fueron sustituidas por el lenguaje del crujido y el siseo. La tercera edad se hundió en el pasado, y Bárbol, sintiendo el peso del cielo sobre sus hombros, eligió un valle donde la luz del atardecer caía con una suavidad de ámbar. Allí, en el corazón de lo que fue Isengard, ahora transformado en un jardín, decidió que no daría un paso más. El tiempo dejó de medirse en actos y empezó a medirse en estaciones. Bárbol ya no era un ser que habitaba un bosque, Bárbol era el bosque. Sus pies, que una vez hicieron temblar la tierra ante las puertas de Saruman, se hundieron profundamente en el suelo, rompiendo la superficie para buscar la humedad de las venas de la tierra. Sus dedos se alargaron y se dividieron en raíces finas que se entrelazaron con las de sus antepasados. La transformación fue lenta y silenciosa. La piel de corteza se volvió más gruesa y rugosa, cubriéndose de un musgo verde y plateado que lo protegía del invierno. La consciencia de Fangorn, que una vez albergó los secretos de los Valar, comenzó a fragmentarse en sensaciones primarias. Ya no pensaba en guerras, ni en magos, ni en anillos de poder. Esas eran preocupaciones de los seres que tienen sangre caliente y pies que huyen. Su mente ahora solo procesaba la dulce presión de la savia subiendo por sus canales internos cuando llegaba la primavera. Su único pensamiento era la luz del sol golpeando sus hojas más altas, transformando el aire en alimento. Se deleitaba en el sabor mineral de la lluvia y en el calor de los nutrientes que extraía de la tierra negra. Bárbol se volvió indistinguible de un roble milenario, una torre de madera orgánica que solo vibraba con el viento. Los hombres que pasaban cerca de él, siglos después, solo veían un árbol extraño y majestuoso, sin sospechar que bajo esa corteza aún latía de forma infinitamente lenta el corazón del último pastor. Finalmente, el último susurro de pensamiento se apagó. No fue una muerte, sino una disolución total en lo que Yavanna había creado. La distinción entre el espíritu y la madera desapareció. El último Ent de la Tierra Media dejó de existir para dar paso al árbol más sabio del mundo, un ser que ya no necesitaba palabras porque formaba parte del silencio de la creación. Fangorn ya no era un nombre, era solo un lugar de sombra y descanso. Los pastores de árboles se habían convertido en su propio rebaño, cumpliendo su destino final, ser la memoria muda de una tierra que una vez fue joven y verde. El bosque había reclamado a su guardián, y el ciclo de los Ents se cerró para siempre en el abrazo inamovible de la raíz y la tierra.
Bárbol no buscó la gloria ni el exilio, eligió fundirse con la tierra que juró proteger. Quizás alguno de los árboles bajo los que camináis hoy sea un antiguo guardián que olvidó cómo despertar. Si este viaje al corazón de la naturaleza os ha conmovido, suscribíos para seguir explorando los multiversos. Soy la narradora multiversos, y hasta que las hojas vuelvan a hablar, mantened viva la leyenda,